Fíjate, no te muevas, cruza los pies, cruza los pies. Siéntate, siéntate ahí, quédate ahí. Véngase, te estoy viendo, tú mismo, vamos. La polémica y para muchos migrantes injusta ley SB4 de Texas es una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes. ¿Te atreves a descubrir un poco más sobre esta ley? Recuerda, esto es El Mundo según Dani. La popular ley SB4 fue promulgada en diciembre pasado por el gobernador del estado Greg Abbott en medio de diferentes reuniones por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes. Estaba previsto que la ley entrara en vigor a principios de marzo, pero una serie de impugnaciones legales la dejaron en pausa. De tanta lucha por parte del mandatario republicano Abbott, la Corte Suprema permitió este martes la entrada en vigor de forma temporal la ley SB4 en Texas. Esto teniendo en cuenta que Texas es un estado que se ha visto gravemente afectado por la creciente ola de migrantes que avasallan el país. La mayoría de los jueces conservadores se impuso a la minoría progresista para rechazar la solicitud de emergencia del gobierno del demócrata Joe Biden. Esto para frenar la entrada en vigor alegando que los estados no tienen autoridad para legislar sobre la migración. La ley podrá entrar en vigor, al menos de forma temporal, pues la Corte Suprema remite a un tribunal inferior a que tome una decisión sobre la medida. De esta forma, la ley podría volver a ser bloqueada judicialmente o no, y el caso podría regresar hacia la Corte Suprema para que dicte un fallo definitivo. La ley penaliza los ingresos ilegales a Texas y lo convierte en un delito estatal. Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes. Además, autoriza a los jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México. Sin embargo, la ley SB4 no podrá aplicarse a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas las que ya hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Esta ley, junto a su aprobación, destina 1.5 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo, asignando 20 a 30 millones de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1.6 kilómetros para construir el muro, algo que ha conmocionado de la ley y que de cierta forma salvaguarda a los migrantes. Es que entre los lugares en los que no se pueden llevar a cabo las detenciones están las escuelas públicas y privadas, así como iglesias, sinagogas u otros lugares de culto establecidos. Tampoco podrán tener lugar en hospitales y otros centros de atención sanitaria. La SB4 establece que a quienes se les ordene salir de Estados Unidos serán enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, sin importar si son o no ciudadanos mexicanos. Debo recordar que anteriormente, ayudar a cruzar o transportar a un inmigrante indocumentado era castigado hasta con 2 años de prisión. Con la SB4, esta pena se incrementa a 10 años tras las rejas y el pago de una multa máxima de $10,000. Si has llegado hasta aquí, te invito a darle like a este vídeo y suscríbete al canal para seguir viendo contenido relacionado. Continuando con la ley SB4, ¿a quiénes afecta esta ley? Principalmente, y ahí parte su objetivo, a las personas que ingresen de manera irregular a Texas. Para muchos opositores, la nueva ley recuerda a una ley similar del 2010, Muéstrame tus documentos, en Arizona, que anuló en gran parte la Corte Suprema de Estados Unidos 2 años después. Es decir, que las autoridades locales pueden pedir los documentos de cualquier persona en cualquier parte del estado. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México. La ley está sembrando confusión e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados y las familias de estatus mixto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Es necesario traer a colación que en enero del presente año el gobierno de Biden presentó una demanda contra Texas por esta ley, con el argumento de que el estado no puede administrar su propio sistema de inmigración. ¿Qué piensas al respecto? Sus esfuerzos, a través de la SB4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de los no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos
e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos. La SB4 no es válida y debe prohibirse, afirma la demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. Esto nos deja cada vez más a la vista la división política tan ardua que presenta el país norteamericano, y es que 2 meses después de la demanda del gobierno de Biden, la ley es puesta en vigencia con un bonito mote temporal, a sabiendas que la migración es un problema bastante grave, que los estados están en crisis y que actuar independientemente, generar esperanzas gubernamentales, pero esperar por la intervención federal está impacientando y agotando el bienestar de los ciudadanos del país. ¿Qué pensarías si te dijera que en cuestión de horas la decisión sobre el destino de la SB4 han cambiado? Este martes, la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la ley, pero horas después la medida fue revertida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. ¿Está en vigor la ley SB4 de Texas? No, la noche del martes, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelación del Quinto Circuito en Nueva Orleans volvió a suspender la entrada en vigor de la ley el miércoles. Esta instancia, quien decidirá en algún momento sobre la constitucionalidad de la SB4, fijó una audiencia de emergencia vía Zoom para escuchar los argumentos del gobernador federal sobre por qué esta polémica ley no debe permitirse. Más allá de cómo actuó el Quinto Circuito este miércoles, la Corte fijó una audiencia el 3 de abril para escuchar los argumentos orales de las dos partes, Texas y el gobierno federal. Ese día el tema central es la constitucionalidad de la SB4 y el análisis sobre si debería derogarse. ¿Te pueden arrestar bajo la ley SB4? No, ya que no está en vigor. Aún, ¿cuáles son tus derechos si tienes una interacción con la policía? Saca bolígrafo y anota por si te toca estar en esa posición. 1. Tienes derecho a permanecer en silencio. 2. Tienes el derecho a comunicarte con tu abogado y también con tu consulado. 3. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin asesoría legal. 4. Tienes el derecho a saber por qué te están deteniendo. Si el funcionario no tiene una razón legítima para detenerte, puedes preguntar si te puedes ir y hacerlo. 5. Tienes el derecho a confirmar que un funcionario tenga una orden judicial, firmada y con tus datos correctos. Es